Buenas noches, mi nombre es Andrea Joana Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional, abierta a distancia. Me presento en mi carrera de Administración de Empresas. Mi primera pregunta es el aporte para mis compañeras del grupo, es por qué considera que la temática escogida es pertinente. Las luchas sociales en la temática de la cultura política están relacionadas con la conquista de la paz, la crisis del sector de la salud, los servicios públicos, el desempleo y la precarización de las condiciones del trabajo. En Colombia la salud y la educación es un tema muy arduo para las personas, para los campesinos, quienes son las personas más afectadas en cuanto al trabajo, en cuanto al criterio de la democracia, cómo son tratados por nosotros, por la misma población y lo alejado que los tenemos. Relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Se relaciona y es muy común ya que los movimientos campesinos siempre han estado por debajo de la política y la democracia en Colombia. Nunca los han tenido en cuenta y ellos lo que buscan es tener una voz y una ayuda, tener el apoyo del gobierno. Pero lastimosamente la democracia en nuestro país no los han tenido en cuenta. Lo único que hacen es colocar en peligro la vida y el derecho de los campesinos. Podemos también ver cómo han estado afectados en sus tierras, ellos mismos han perdido sus tierras, han sido desalojados por la guerrilla, por las FARC, por la guerra que existe en Colombia. Lo único que piden ellos es ser escuchados, es que los tengamos en cuenta, que podamos valorar el trabajo que ellos han tenido a cuanto a nuestra sociedad, que gracias a ellos tenemos nuestros alimentos, gracias a ellos hemos crecido porque los tenemos tan abandonados, es lo único que piden ellos. Muchísimas gracias compañeros, hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Patricia Celis Pineda. Les voy a compartir dos de las preguntas que seleccioné para este trabajo. Una de ellas es, ¿por qué el periodo de tiempo que ha determinado permite una mayor comprensión de las luchas del sector seleccionado? Podemos decir que en Colombia se simbolizan los incumplimientos de la administración pública y los grandes resultados de las reformas económicas. El paro nacional agrario y el paro de cafeteros fueron las principales problemáticas que dieron origen a las luchas sociales, ya que los campesinos no estaban conformes con el pago que se les daban por sus ganados y por su grano, y tampoco por el pago que se les daba a ellos. Ellos también protestaban porque los despojaban de sus tierras, En el 2013, los ciudadanos participaron en diferentes protestas para que se les cumplieran sus derechos. También en este año se mantenieron diálogos con los movimientos en armas y un acercamiento con el ELN. Otra de las preguntas es por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación. Porque en este año fue un año donde el sector productivo del país sintió el peso de las medidas poco flexibles, ya que el gremio laboral de Colombia se vio afectado y porque las políticas de gobierno en materia de conflicto armado generó incertidumbre social. El Estado ha estado interviniendo, dando incentivos y protegiendo a la producción agrícola, pero aún así no se ha llegado a un acuerdo. La economía en Colombia ha tenido mucho que ver con las luchas sociales, ya que los bajos precios de los productos y el café han percutido especialmente entre las medianas y pequeñas producciones. Gracias.
¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadenan las luchas sociales en Colombia? A partir de los años 80 del siglo XX, Colombia se convirtió en un escenario de múltiples formas de violencia, desde la política asociada al conflicto armado interno hasta las más difusas manifestaciones de violencia social que se han desenvuelto tanto en los espacios rurales como en los urbanos. En los primeros han prevalecido las violencias asociadas al conflicto armado que compromete a las guerrillas, paramilitares y fuerza pública, y en los segundos han predominado el despojo de tierras, el desplazamiento, entre otras. ¿Cuál es el contexto actual de las luchas sociales? Colombia es un país con procesos sociopolíticos contrastantes y complejos que han marcado formas particulares de organización social y participación política. Cabe mencionar que entre el 1 de enero de 1975 al 31 de diciembre del año 2000 se registró un total de 10.975 luchas de obreros, campesinos, pobladores urbanos, estudiantes, indígenas, mujeres, trabajadores independientes, gremios empresariales y presos. Parte de estas confrontaciones terminaron con la Constituyente de 1991, donde se plantearon nuevas formas de participación y ampliación de la democracia, pero no se logró disipar totalmente los conflictos armados surgidos en la época del Frente Nacional. Desde entonces se ha pretendido terminar con el conflicto armado, ya sea por la guerra o por el camino de la paz a través del diálogo y la solución política. Buenos días, mi nombre es María Angélica Álvarez y voy a exponerle las dos preguntas de la última actividad del curso de Cultura Política. ¿Qué población es afectada y quiénes son los factores y quiénes son los actores social investigativo? Las luchas sociales en Colombia es la manifestación clara del descontento administrativo y político del país, la pausa activa hacia la construcción de la sociedad con mayor participación en la generación de oportunidades bajo el contexto de inversión social, infraestructura, educación e ingresos y mejores ingresos. Cada acción conlleva que lleva consigo los reclamos de los derechos, de la igualdad de oportunidades, de mejoras de condiciones, y las estrategias de desarrollo gubernamentales ponen en manifiesto el sentir representativo de la crisis laboral de los actores sociales y en general del colectivo humano hacia la construcción de mejores condiciones. En el año 2013 fue bastante particular, dado que en el cambio presidencial sus políticas anteriores con un modelo de participación, figurando un escenario hacia la conversación, el diálogo, el reconocimiento de las víctimas y la dejación de las armas, el cese al conflicto y la vinculación social a las fuerzas revolucionarias, todo en un marco de paz que suscitaría grandes diferencias. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento del sector social en este documento que está documentado? En este periodo se desarrollaron diferentes modalidades de lucha en el país, destacando entre ellas las marchas, los plantones, los bloqueos de las vías, las invasiones en los periodos rurales y urbanos, en los paros cívicos, en las tomas a las entidades y huelgas, que fueron una demostración social del inconformismo que le pasó factura al Estado en los términos de productividad y crecimiento. Los movimientos de la lucha social se centran fundamentalmente en las políticas económicas públicas, fiscales, agrarias y urbanas, donde hay toda una manifestación del olvido, la exclusión y la participación absoluta a la contribución social. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Cindy Bautista, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les voy a compartir una de las preguntas que escogimos con el grupo, y la primera que escogí es: ¿cuál es la relación de la lucha social con el concepto de cultura política? Bueno, la relación que tiene la lucha social y la cultura política se puede resumir en diversas problemáticas que se viven en nuestra sociedad, como lo es la crisis que se vive en el sector de la salud. Un claro ejemplo son las tutelas que se han presentado por falta de entrega de medicamentos, o también por la complejidad que tienen las personas de bajos recursos
para poder acceder a ella. También podemos tomar como ejemplo el sector campesino, ya que a muchos de ellos les ha tocado abandonar sus tierras por causa del conflicto armado y de las organizaciones criminales, lo que ha ocasionado que se vulneren sus derechos como a las viviendas, como a la salud, al trabajo, bueno, entre otras. Por lo tanto, podríamos decir que la cultura política es el medio por el cual gran parte de las luchas sociales podrían obtener esas soluciones que han buscado durante años. También se puede decir que son la motivación de esos espacios de conciliación y la participación política. Bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta, y es cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia, en este caso la lucha social. La construcción de la democracia es reconocer cada uno de los papeles que viven los sectores que son afectados. Por lo tanto, se puede decir que la lucha social aporta a la democracia porque velan por los derechos de la sociedad para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Bueno, no siendo más, pues agradezco por su atención prestada. Gracias.